Bienvenidos a Cinepiola, ¿qué tal? Buenas noches, el programa menos piola y más chileno que los porotos que hay en Chile, presentándonos a Danilo, a Gabriel, por acá Cristóbal, partiendo deseamos unas felices fiestas, nos convoca acá este especial 18ero, especial chileno, y para presentar la película Los Colonos, por favor. Sí, bueno, también queríamos grabar esto antes del 18, no se pudo, estamos post 18 un poco, pero bueno, seguimos en el espíritu, las fondas todavía no se cierran, así que estamos a Están tiempo todos todavía. carreteando, de hecho. De Bueno, hecho, estoy aguantándome las ganas de ir a comerme una empanada. Ahí abajo, no he oh, tomado once. sí, Pero sí. dije no, después del Yo programa. también Sí, sí. tengo una empanada acá al lado que me están esperando y sí, ahí vamos a comer una buena empanada. Pero bueno, lo que nos convoca hoy es la película Los Colonos, o en inglés, The Settlers. Basada en un western chileno, basado en el inicio del siglo XX, en donde un grupo de tres hombres es contratado para demarcar los territorios del patrón José Menéndez, interpretado por Alfredo Castro. Alfredo Castro, no sé si tuvo mi dislexia ahí. Sí, Alfredo, otra vez yo, Castro. Otra vez él, El- que bueno, se nos ha aparecido hartas veces acá en Cinepiola, el buen Alfredo. Bueno, este grupo de tres hombres de Mark Stanley, actores Mark Stanley, Camilo Arancibia y Benjamin Westphal, como el inglés, el vaquero y el indio, se van a recorrer las tierras, los terrenos de este patrón en las Tierras del Fuego, que son habitadas por los Teklam, y bueno, parte de su misión es básicamente expulsar a los Selnam que vivían ahí, a los nativos que vivían ahí. Y bueno, eso es como... ¿Estás muteado, Danilo? Puta que soy weón. No sé si expulsar, eso es lo que iba a decir. Por eso, bueno, Por eso. expulsar. Entre comillas. Claro, y bueno, es la historia de este como un poco, de este recorrido por la Tierra del Fuego, mientras las diversas cosas que les pasa a este trío, y después eventualmente como las consecuencias de lo que hicieron estos tres hombres en su viaje. Bueno, dirigida por Felipe Gálvez Arbele, si no pronuncio mal su nombre. Esta película fue nominada a bastantes cosas, estuvo en Cannes. Yo la vi en el cine, si no me equivoco, cerca de como al inicio, fines de 2023, a principios de este año creo que la vi en el cine. Y loco, así 10 de 10 haberla visto en el cine. Me gustó muchísimo, especialmente la visualidad de la película. Y si bien mi review de ese momento, que lo puse en Instagram en su momento, fue una muy buena película que no quiero volver a ver, porque es realmente como bien terrible lo que pasa en la película. Así que primero les dejo antes de irme full en mi review, les dejo a ustedes la palabra. ¿Quién quiere como contar qué le pareció la película? Yo acá. Me sumo a lo que tú dices, envidio que hayas podido verla en el cine, porque la película también tiene una muy rica sonoridad. Es como una mezcla que tú tienes que escuchar en 5.1 para arriba, sí o sí. Y no puede uno en la espacialidad del hogar, aunque tú lo escuches con audífonos, no es lo mismo. No es lo mismo estar escuchándola ahí en la sala de cine con el 5.1, con el 8.1, con lo que sea. La película me gustó mucho, sobre todo para mí, que soy una persona que debo admitir, y ustedes saben, que veo y he visto muy poco cine chileno. Oh. Eso es para sorpresa de nadie. Eso es para sorpresa de nadie. La película, como una experiencia cinematográfica, me parece remarcable en muchos sentidos. Me repito aquí un poco con mi opinión del Conde, donde siento que la película se ve muy profesional en todo lo que tiene que ver con sus departamentos técnicos. La película alcanza ese estándar técnico que te hace ver una película y decir, aunque suena muy tonto, estoy viendo una película, estoy viendo cine. Mm. Porque ocurría o estaba este pensamiento popular que aún no se pierde del todo de que el cine chileno se escucha mal, se ve mal, no se ve como cine, se ve como publicidad o se ve como una teleserie. Y no, se ve como cine. De hecho, la película tiene en su corrección de color esta imagen granulada, un grano que se ve y se siente muy orgánico.
La película, eso sí, debo decir que si bien se enmarca dentro del género del western, donde está esta figura del hombre tratando de imponerse contra la naturaleza, como en el caso del western norteamericano, el vaquero norteamericano tratando de conquistar los territorios del occidente de Estados Unidos, perdón, del oeste de Estados Unidos. Acá esto es como un anti-western, donde en lugar de mostrarnos al vaquero como el héroe que tiene que eliminar al incivilizado, en este caso al indígena, la película más bien te cuenta la historia desde una perspectiva que te hace cuestionarte el actuar de este vaquero, de esta figura heroica entre comillas. O sea, la película, lo importante para la película es mostrarnos a nosotros como audiencia lo terrible que fue toda esta época de nuestra historia, que fue el genocidio Selknam, que ocurrió durante casi todo el siglo XIX y sobre todo la primera mitad del siglo XX. Todas esas matanzas inescrupulosas y muchas que terminaron en impunidad, que ocurrieron durante ese periodo de nuestra historia. La película, su mayor propósito es mostrarnos lo terribles que fueron, lo injustas que fueron y cómo lamentablemente todo esto manchó nuestra historia y la de Tierra del Fuego, Punta Arenas, con sangre. No por nada, recuerdan que esta película utiliza como un elemento narrativo el uso de títulos. Ven que de repente te pone como el chancho colorado, el mestizo. Capítulos. Claro, como que los aprovecha para ir segmentando la historia en 4 capítulos. Pero las letras primero son blancas y después son completamente rojas, porque es el color de la sangre que se derramó en todo este proceso de colonización de Tierra del Fuego. Entonces, tengo una queja, voy a ahondar después en ella para también darles la palabra a ustedes con respecto a su experiencia con la película, pero... Y es que esta película, si bien se sigue, como ya mencioné, sintiendo como una experiencia sensorialmente muy cautivante y también como una película que se ve y se siente muy profesional, sigue cayendo, no sé si de una forma adrede o no, en muchos clichés de nuestro cine. Comete los mismos pecados que muchas de nuestras películas, tanto buenas como malas. Y eso me disgusta un poco, sobre todo en el tercer acto. Yo siento que el tercer acto es el peor de la película. No sé si ustedes se sentirían igual. ¿En qué sentido? Porque, ya, voy a ahondar un poco en ello. Sí. La historia, como bien decía el Gabriel, nos cuenta sobre este periodo en el que en Tierra del Fuego se descubrió oro, ¿cierto? Y empezaron a haber muchas expediciones para explotar estas posibles riquezas que se decía que estaban en Tierra del Fuego. Vinieron muchos aventureros a tratar de encontrar fortuna, muchas empresas ganaderas a tratar de ir apropiándose de segmentos de este terreno, empresas mineras también, y sobre todo muchas empresas británicas que vinieron acá. Y también españolas. En realidad muchas empresas europeas que venían a explotar, y sobre todo con el permiso del Estado de Chile y de Argentina, la Tierra del Fuego. Y está este personaje que, ojo, todos estos personajes existen históricamente. Creo que no es el caso de Segundo, pero sí hay personajes que existieron en la vida real que están representados en esta historia. José Menéndez, que era un terrateniente español, él es el personaje de Alfredo, otra vez Joe Castro, que contrata al teniente británico, el McLennan, y al mercenario norteamericano Bill, junto a Segundo. ¿Cuál es la misión que estos sujetos deben seguir? Es avanzar por Tierra del Fuego para poder exterminar cualquier amenaza a Selknam. Lo de las ovejas, si bien es cierto, es un mero pretexto. Detrás de las acciones de todos estos personajes también hay una cantidad inmesurable de racismo. Entonces, ¿cuál es el propósito de nuestro protagonista, que es Segundo? Que es un trabajador de los muchos trabajadores que habían en este contexto de colonización de la Tierra del Fuego. Y muchos estaban ahí por necesidad.
sobre todo personas de la extrema pobreza, mestizos. Él viene de Chiloé y es un personaje que desconocemos su motivación. Entendemos que está ahí por necesidad, pero no sabemos qué es lo que quiere, no sabemos mucho de él. Y la película nos revela durante la mitad del segundo acto que él quiere reunir dinero para comprarse un caballo. Y uno entiende que en el fondo quiere librarse de esta gente y quiere empezar su propia vida. Para eso quiere el caballo. Entonces, la película nos empieza a mostrar cómo él es mestizo y tiene raíces tanto... No sabemos si Selknam, pero tiene raíces tanto indígenas como de hombre blanco. En la película empieza a mostrar el cuestionamiento de este hombre que se ve forzado por trabajo a tener que participar del asesinato de sus propios hermanos indígenas. Y en ese sentido, la película hace que el personaje entre en cuestionamiento innumerables veces. La primera, la distinción. La imagen de apertura siempre es súper importante en cualquier película. Tienes que instalar de inmediato el potencial conflicto, tus personajes principales, ojalá la fuerza antagónica. Esta película lo hace igual con gran maestría, creo yo. Porque primero nos contextualiza el género, mucho gran plano general, estas tomas hermosas de la Tierra del Fuego, la pequeñez del hombre en comparación con la naturaleza. Nos muestra al el personaje de segundo, un trabajador común y corriente, pero que tiene que presenciar un acto completamente horrible, que es que un trabajador sufre un accidente, pierde el brazo, y aparece el teniente británico McLennan y dice: no, en este lugar un hombre sin brazo es un hombre menos, y le dispara, sin misericordia. ¿Y cómo reacciona Segundo? Segundo no puede hacer mucho, pero en su mirada, y aquí quiero recalcar la gran actuación. ¿Cómo se llama el actor, Cristóbal? Él se llama Camilo Arancibia. La gran actuación de Camilo Arancibia, que puede comunicar mucho con sus ojos. Él tiene muy poco diálogo en la película, porque es un trabajador relegado, no tiene permitido expresarse sin que los otros le digan que hable. Y con sus ojos él nos demuestra de que le importa esto que está sucediendo, de que él siente compasión por ese pobre hombre, de que él sabe que esta es una situación completamente injusta y él no está de acuerdo. Entonces de inmediato la película con gran maestría nos presenta un personaje completamente detestable como es McLennan y al protagonista con quien nosotros podemos empatizar, ¿cierto? No necesariamente porque es una víctima, pero es un observador que puede sentir compasión por la injusticia que se está dando en este territorio. ¿Y qué pasa? A medida que van en el viaje, él tiene la chance de poder traicionarlos. Hay una escena donde, de hecho, la primera matanza a una pequeña colonia Selknam, asentamiento Selknam más bien, hay mucha niebla y hay muchos planos de él donde él se cuestiona si traicionar a su grupo o no, porque él sabe que lo que están haciendo es un acto completamente de barbarie. Sin embargo, él no lo hace, pero sí lo piensa, y por su mirada y cómo los mira sabemos que lo piensa. Incluso el norteamericano dice: no puedes confiar en un mestizo porque nunca sabes a quién le va a disparar. Y la película también utiliza muchos planos de él acariciando a sus caballos. O sea, demuestra que él igual tiene cierta conexión con la naturaleza, que es algo que uno podría relacionar precisamente con sus raíces con los pueblos originarios. Y siempre estos planos de acercamientos a los caballos nos demuestran que hay algo que tiene que ver con su raíz indígena que está latente ahí, que es un peligro inminente. Y la película lo construye. La película construye que este personaje tenga que ver tanta deshumanización, tanto daño, tanta barbarie, y que tenga que cuestionarse si de verdad vale la pena seguir participando en esta encrucijada. ¿Qué pasa después? La película hace un corte, hace una elipsis a 7 años en el futuro, abandona completamente esa narrativa que venía construyendo por 2 actos y trata de presentar como otro aspecto de lo que tiene que ver con el conflicto de Tierra del Fuego desde la perspectiva más política, pero que se aleja completamente del viaje que habían construido. Entonces se siente como una película diferente. Y yo quería saber más de estos personajes. Quería saber cómo iba a morir eventualmente McLennan, cómo iban a caer estos personajes, cómo iba a ser del protagonista y de la chica con la que se fue, que es Kiepja. ¿Qué iba a ser de ellos dos? Pero la película no me deja saberlo.
Y lo peor de todo, y con esto termino, es que la película, cuando hacen este salto temporal y vuelven a mostrarnos qué fue de estos personajes lo único que hacen es contarme lo que sucedió en diálogo. Y no tiene el mismo impacto. No me sirve como una resolución a su viaje. Entonces no tiene ningún tipo de impacto emocional en mí. No termina de romperme, no termina de convencerme de que este fue un viaje de completa deshumanización y romperme el corazón al final porque terminaron contándomelo con palabras. No lo vi. Claro, como el viaje al que teníamos que ir, claro, llega hasta la mitad y después nos cuentan la otra mitad 7 años después de lo que te cuentan lo que pasó. Exactamente. Sí, claro, Cristóbal, antes de seguir hablando. Sí, ya. Sí, denle ustedes, sí. Agradezco, sí, el apartado de Danilo, primero la opinión. Tengo opiniones bastante similares y vamos partiendo por puntos, porque aquí igual, a pesar de que la película la película es bien completa, ¿cachai? Bien compleja, bien completa. Y como chilenos, siento que nos atañe mucho. Veníamos de otro capítulo que no realizamos, también por el tema de ser chilenos, siento yo. Y ahora podemos hablar un poco más libremente porque los involucrados, personas reales, ya no están con nosotros, ¿vale? Entonces ahí tenemos un poco más de holgura para poder conversar un poco más a diestra y siniestra, ¿vale? Entonces, resumiendo un poco, contextualizando esto, yo quisiera decir que son otros tiempos, pero esto pasó hace poco más de 100 años, ¿cachai? En un Chile que supone que estaba en democracia, cuando la gente acostumbra mucho a decir que el colonialismo lo hizo, ¿cachai? Esto igual estamos hablando de un Chile actual, de un Chile de ahora. Del Chile que se construye es el Chile que ya tenemos, ¿cachai? Ya era un Chile moderno. Uno lo ve como algo Chile. Sí, tan distante y no, fue hace... Claro, esto no Y fue hace es nada, pues, Pedro de ¿cachai? Valdivia con Lautaro, pues esto es como somos chilenos, son chilenos actuales. ¿Cachai? Exacto. Tal cual. Son chilenos, no son del reino de Chile, ¿cachai? Son del país de Chile. Entonces, ya contextualizando todo el tema de que esto pasó repetidas veces en hartas partes de acá de Chile, donde se le dieron concesiones de tierra a empresarios para que las explotaran. En el caso particular del empresario que nos importa, que es el señor Menéndez, junto con, y bueno, después quiero hacer un apartado de toda la historia, el señor Menéndez, al cual se le dio una tierra que equivale, que tenía la cantidad de tierra que le dieron a él y a cuánto equivalía, ¿cachai? Que en verdad eran... Ahí después les voy a dar el dato. Yo no sé cuántas veces la ciudad de Nueva York, ¿cachai? Si no me equivoco, eran... Literalmente... cruzaban la frontera, o sea, era Chile, un pedazo de Chile y un pedazo y de Argentina. Correspondía a la superficie del Gran Cañón. ¿Cachai? Yo nunca he ido al Gran Cañón, pero es el pinche Gran Cañón. ¿Vale? Entonces estos canallas metieron un montón de ovejas, las cuales acabaron con el hábitat del guanaco, que era el alimento de los indígenas. Y ellos, obligados por el hambre, en conflicto constante con los empresarios, fueron diezmados. Y de una población de 4.000 indígenas, en solo 40 años, ya no quedaba casi ninguno, ¿cachai? Después, en otro apartado, les quiero dar las cifras de los muertos, que también las tengo, de las masacres, de las matanzas, porque investigué bastante. Pero vámonos a la película primero. En el apartado de imagen, la película es espectacular. Tiene unos escenarios... de este western chileno, ¿cachai? Que se siente similar al americano, pero con esta nieve, con este bosque eterno, ¿cachai? Que le da una textura que, unido al sonido, que está espectacular, que tú podías escuchar a los árboles moverse. Quien ha estado así como en los bosques sabe que los árboles como que truenan, como que crujen, ¿cachai? Entonces escuchar el crujido de los árboles te sentís como en un bosque vivo, en este bosque eterno, ¿cachai? El montaje... Siento que es como... A mí me sorprendió saber que esta era la ópera prima, así como la primera película grande del director. Es la primera película de él. Que viene con mucho... Claro, que viene con muchos trabajos de montaje. Entonces, como buen montajista, siendo que el ritmo... a mí me gustó mucho. Me gustó mucho y a mí estas dos películas sí me gustaron.
¿cachai? Así, a mí sí me interesó porque además sentí como ese como cosillo documental, ¿cachai? Entonces, como que me dio un poco más de veracidad, como no termino de hilar todo esto, tengo fragmentos, me parece, no sé, lo sentí un poquito más real, pues, ¿cachai? Cuando viene Vicuña aquí a colocar, a decir que el Estado de Chile no está de acuerdo, cosa que, bueno, esto se llevó a juicio y todos salieron libres porque dijeron que era simplemente un tema de indígenas, ¿cachai? Entonces yo ahí les dejo la pregunta de cuál es la respuesta o la solución de estos grupos. Si acaso haber sido más violentos, los habría podido salvar, ¿cachai? Recordando otros grupos étnicos de acá de Chile que sí fueron más violentos y que se han sobrevivido, ¿cachai? De hecho, weón, ¿sabes qué? Es muy ridículo porque, como tú estás mencionando, esta parte de la historia de nuestro país se ocultó por mucho tiempo. No fue hasta hace muy poco que se empezó a masificar un poco el conocimiento de todo esto que ocurrió en Tierra del Fuego en ese periodo. Igual Y, más o menos, porque antes de eso hay un sumario de 1895, encontré por lo menos 5 libros que hablaban del tema, pero, contemporáneos, ¿cachai? pero sabes que al final estos personajes en cuestión, el mismo Menéndez, que terminaban diciendo, no, mira, es que estos actos de este genocidio en el fondo era necesario, era mejor para los indígenas, imagínate cómo iban a vivir ahí compartiendo territorio con los blancos, era imposible que se vincularan con los blancos y algunos decían incluso como, no, es que esto no fue un genocidio, los Onas se mataron ellos solos, mira, se ponían a comer ballenas, no sabían, Envenenadas. claro, no sabían combatir el frío, a pesar de ser un pueblo que supuestamente ha vivido 10.000 años acá, como, weón, por favor, sí. Sí, onda, como para no... Incluso para justificar a Menéndez, tengo las obras que hizo Menéndez y que puede ser recordado como un pionero, un progresista que trajo el progreso, ¿cachai? Onda, una lista completa de todas las obras que hizo. Pero para no entrar en detalles todavía, porque lo quiero dejar por un poquito más adelante, porque hay harta historia que hablar, voy a seguir hablando de la película primeramente. Los personajes, yo vi la película en español, en su idioma original, sin subtítulos, ¿cachai? Entonces, tuve que luchar contra el estilo americano que tenía el Bill, que hablaba como si, entonces, entre el acento americano y el acento escocés que tenía el otro desgraciado, porque tampoco era británico, ocultaba su identidad y que era escocés, estuvo bastante nutritivo, ¿cachai? Como que tuve que ponerle harto ojo. El Camilo Arancibia, que es segundo, weón, me encanta su emocionalidad. Igual hay un tema del... Claro, quizás la película cae en el cliché de que el hombre blanco es terrible, horrible. Y se nos va mucho para el lado de los indígenas, así como... Como el puro, como el ser puro, que no está corrupto por... Claro, pues, ¿cachai? Así como... Igual... Ahí queda el debate. Ahora, ya para no avanzar tanto en historia, porque creo que yo hoy día vine como a hablar más de historia que de la película misma. Me pareció una película espectacular. Como chileno la invito mucho a verla, mucho a reflexionar en el tiempo en que estamos, en los sacrificios que se han hecho, ¿cachai? En pos del progreso. Y véanla, por favor véanla, que esta película vale mucho la pena, sobre todo en estas fechas, para recordar qué es lo que se supone que estamos celebrando, ¿cachai? Que no es simplemente para que nos emborrachemos y nos enajenemos como las empresas quieren, ¿cachai? Que también pensemos un poco dónde estamos parados y qué pasaron estos 200 años de historia, que son muchos más. Ahí va a partir. Así que Gabriel, dale nomás. Igual en ese sentido... Es raro porque como que si piensas en la historia de Chile, es como que, antes de retomar un poco la película, es como de que Chile partió como en el 70 o en el 73 y como que no, de ahí para atrás como que olvídenlo. No hay nada, Olvídenlo. no pasó nada. ¿Cierto? No, acá no Sí, pasó como nada. que como empezó en el 73, ¿cachai? La gente antes no tiene memoria y también es culpa del audiovisual. Sí, Sí. porque en el cine no existe Chile antes de... Parece que no existiera, ¿cierto?
Sí, o sea, que Exactamente. mucha historia que se perdió. Y que bueno, o sea, igual eventos traumáticos como la dictadura, igual borran ciertas historias. O sea, borran, gente murió, gente se escondió, gente tuvo miedo de hablar. Entonces, claro, historias se pierden con esas cosas, pero de todas formas, claro, y nosotros lo decimos acá, que todo es, oh, dictadura, dictadura, dictadura con todo el cine chileno. Y tenéis como un montón de cosas que se podrían hacer, que no es como solamente que tenemos como Independencia, estuvo esa serie, una serie que se hizo creo que de HBO, que era como de unos mapuches que peleaban contra unos españoles. Eh, Estuvo la cuestión de Fox de sitiados también. eso estoy diciendo. Pero fuera, más de eso, tenemos las películas del Bicentenario de Héroes, de Héroes. Bernardo Higgins, que igual yo me acuerdo que eran buenas, Esas eran buenas, sí. pero ahora, bueno, igual eso también es full como reescribiendo la historia para que esta gente se vea como de que eran patriotas, así que sé yo, y que eran terratenientes como que querían tener, Dígalo, dígalo. querían tener más plata que otros terratenientes, ¿no? De hecho, como Eso que decimos, celebramos. de hecho, como que mucho de la guerra de independencia, como los chilenos contra los españoles, Sí, bo. eran chilenos leales, o sea, chilenos que querían independizarse, esos chilenos que querían ser leales al rey, eran todos chilenos peleando, o Sí. chilenos, eran como gente que vivía ahí, no era como un ejército español que vino acá, eran los que estaban acá ya. Eh, Par de niños cuicos nomás que se hicieron con el poder y que destruyeron el reino. claro. Pero bueno, volviendo a la película. Eh, También a mí me sorprendió bastante cómo trataban al personaje de Camilo Arancibia II, porque yo quizás pensé que él iba a ser tratado como ese indígena, así como un ser puro, que es como incapaz de mal, pero se le muestra a él en esta situación como bien terrible, en el que él igual toma decisiones. De como seguir en esta expedición, de no hacer nada con respecto a los asesinatos que estaban cometiendo y de continuar, de ser parte de esto, y que si bien no es como eh, no se le puede pedir a él así como de que ándate en una guerra como ándate Rambo porque si bien los matas, o sea, no sé, a lo mejor si mataba a estos dos, al británico y al Gringo. gringo, Mm. de que los Selman han sido salvados y vamos a vivir, ¿cachai? No, iba a llegar a otra expedición y lo iba a matar igual, entonces, Argentinos, por ejemplo. claro. Claro. Entonces, pero de todas formas, como que él igual tomó la decisión de seguir participando. O sea, lo encontré como interesante de que la película tomara esa decisión con este personaje. Y claro, me da lata, como quizás sea de presupuesto, de que mostrar como todo el viaje completo sería una película mucho más larga, porque igual esta película es corta. Una Dura hora como 40. 1 hora y media y tiene un Sí. tercer acto bien largo de que ya 7 años en el futuro, en el que te cuenta lo que después pasó. Qué Eh, lata, man. pero a lo mejor, claro, porque igual es no sé de dónde se sacaron los fondos para hacer esta película, pero quizás si hubiera sido quizás un western como full gringo con todo el presupuesto, hubiera tenido el arco completo de estos personajes, pero no, pues está como un poco incompleto y sabemos como lo siguiente mejor, que es como el Estado chileno intentando llegar acá así como a decir, no, esto no estuvo bien y vamos a entrevistar al personaje segundo, y aún así lo tratan así como de forma súper terrible. Igual el mismo Estado chileno que supuestamente viene como a enmendar las cosas, igual lo tratan así como un salvaje de todas formas. Entonces, Exacto. Sí. o sea, a pesar de que es como que ese progresismo de la época seguía pensando en el indígena así como, no, tú eres como tontito, así que yo te cuido, ¿cachai? Así como, o sea, como que No, peor, lo tratan como pobre, ¿cachai? Así como, ¡ay, pobre, ustedes son pobres! Así como, pobres no saben nada. claro. Claro. Entonces, y claro, es gente que vivió eventos súper traumáticos. Pues, o sea, no sé, por ejemplo, tú ves cómo tratan como por ejemplo en Estados Unidos, tratan a sus veteranos de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, que están más traumados que la cresta, pero se le da mucho espacio para que eventualmente puedan hablar y tienen como horas y horas y horas y horas y miles de horas de entrevistas con ellos, ¿cachai? Como para que las historias que ellos tuvieron no se pierdan. Y acá en Chile es como sonríe para la cámara, ¿cachai? Así como intentándole como sacarlo a la fuerza, como estas historias, cuando era tan poca gente la que participó y quedó tan traumada.
y que efectivamente, claro, el pueblo Selknam desapareció. Existe hoy día creo que hay como una sola persona en Chile que habla el idioma así. Quedan algunos descendientes, pero no queda ninguno ya de origen puro. Claro. Claro. Entonces, bueno, eso. Desde el punto de vista de la película, a mí me gustó mucho, aunque sí tengo una crítica, que me acuerdo que la sentí mucho mientras la estaba viendo, es con respecto al diálogo y no sé si es por las actuaciones, la dirección, el montaje, pero algo que me molesta bastante, que todo el diálogo en español de la película suena como una película chilena, en el que los personajes hablan lento, hay pausas gigantescas cuando habla uno y después habla el otro, y el personaje en inglés hablan súper fluido entre ellos. Como que está súper bien montada a nivel de el ritmo de las conversaciones de los gringos en inglés, de que fluyen las conversaciones. En cambio en español las conversaciones son todas súper lentas. Y esa cuestión me desesperaba, así como, ¿por qué no puede...? Como ningún chileno habla así, que si bien, bueno, ninguno de los personajes acá era otro tiempo, no sé, decís que el terrateniente era español, este mestizo quizás no sabía muy bien español, vivió en Chiloé, no sé si era mapuche. Yo creo que debe ¿no? ser la naturalidad. Yo creo que estamos más acostumbrados a los diálogos, y los diálogos en español a mí también me resultan como medio chocantes de repente. Como que como todo suena medio falso. Pero los gringos así como que todo suena real. Claro, algo así puede ser, pero yo siempre sentía que cuando hablaban en español los personajes se sentía como tan como teatral, de que hablo yo, Sí. después hablas tú, y ahora yo Sí. reacciono y hablo, y después hablas tú de nuevo. En cambio en inglés como que fluían los diálogos entre los personajes, y esa cuestión decía como, pucha, ¿por qué no? Tenemos acá el ejemplo que yo siempre pienso que acá en Chile, en las películas chilenas, nunca se captura, o muy pocas veces se captura cómo realmente el chileno habla, porque uno hablamos encima de otro, nos cortamos, ¿se acuerdan en guión? Como Que lo vimos? en la serie Bacán, cuando ponían así como los... ¿Se acuerdan que los subtítulos en inglés? en guión hicimos un ejercicio de cómo grabar una conversación real de nuestra vida y transformarla en un guión? Y todos nos interrumpimos y Claro, pasamos por sobre el otro, no terminamos las ideas, etcétera, etcétera. Exacto, y en las películas chilenas jamás pasa, o sea, muy pocas veces se retrata eso, y siempre son como diálogos muy europeos, y eso es como algo que le criticamos harto a las películas de fábula, por ejemplo, que ganan toda esta hueá, o mejor guión, no sé por dónde, y ningún chileno jamás ha hablado así. Entonces, Que dan premio a los buenos que no hablan español. Exacto. Entonces por eso es como para audiencias internacionales. Porque como que el chileno no se le entiende, entonces que hablan lento, hablan clarito y con pausas entre uno y otro. Y nadie habla así, pues. Entonces me da lata que esta película, aunque si bien no es Chile en el 2024, es Chile en el 1901 y que son personajes igual de otro... Deberían hablar por pariente. que hablan de otra Exacto. forma. Deberían hablar igual de rápido que ahora. Si son cientos de años de dominio del español, independientemente de que haya una variante que se está desarrollando en Chile activamente, es gente que habla español, y él, aunque sea mestizo y viva en Chiloé, él habla español. No, ese es el cliché que yo te decía que me molestaba de esta película. Que Sí. Entiendo de que se enmarca en un tipo de representación contemplativa, también lo toma del western de cierta forma. Entonces el ritmo no me molesta, independientemente de lo lenta que puede hacer en algunos segmentos. La película igual logró atraparme con su historia. Pero el diálogo sí no lo pasaba. Porque se notaba mucho de que esa lentitud en el Parlamento estaba completamente forzada. De hecho hay una escena que me molestó mucho. No sé si ustedes también. Cuando hacen el salto temporal a 7 años en el futuro y van a buscar al personaje de Segundo, allá a Punta Arenas, aparece este weón que no recuerdo cómo se llama, pero que era el enviado del gobierno. Marcelo Vicuña. Alonso, Marcial Vicuña, el personaje. Eso, Marcial Vicuña. Viene él con 3 carabineros y con su asistente, y encuentra a Kienya. Y la cámara se queda en Kienya. Ya. ¡Habla! Sí, el weón le dice, señorita, disculpe, se encontrará Don Segundo. Bueno, eso es lo mejor, es de lo mejor de la película. No, po. porque ni siquiera vemos que esté como aterrada o que esté teniendo algún tipo de realización. Es la película queriendo ser tan profundamente contemplativa que el personaje tiene que tomarse su tiempo para
poder Tan- hacer sus... Ah, A mí me gusta eso, loco, está buena. Mira, todo lo que ha pasado la pobre mina, todo lo que ha pasado, así como, y le dicen, oye, ¿y tu esposo? Onda, han matado a todos estos hueones, le han volado los sesos, han disparado a diestra y siniestra, tú en verdad, yo le vi la cara, tanto odio, y no sabéis qué decir, pues ¿qué le vais a decir? Está adentro, busca al loco que mató a indios, sí, está adentro. Entonces, imagino que no es que sea contemplativa, sino que cuestan que salgan las palabras, pues. pero no es la única escena donde eso ocurre. Por Los eso, personajes porque... están constantemente tomando mucho su tiempo para poder hablar, porque la película está intentando forzar ese tipo de representación que yo siento que lo hace que se vea muy y poco natural. No sé, a mí me gusta esa contemplación, al menos en ella, porque su actuación, su cara de odio, así como, "Ah, muérete", me encanta. No lo sé. Y onda, no sé si acaso puedo tomarme unos minutos para Adelante. hablar un poco de la historia, ¿cachai? Adelante, Así como para, porque como que yo algo me agarró a la historia, ¿cachai? Me dio un atacazo artístico de historia para contextualizar un poco toda esta masacre. Ya, en primera, la película va de puras masacres, así que le quiero enlistar primero algunos de los... El Chancho Colorado, que yo ya lo conocía de algunas historias de antes del libro de Baradit, que había escuchado al Chancho Colorado. Y ya, habíamos dicho que habían, según algunos historiadores, habían alrededor de 4.000 almas indígenas, ¿ya? Para el 1800 y algo. Entonces, enumerando las matanzas y las masacres, tenemos la matanza de San Sebastián, donde acabaron con 28 muertos, a cargo de Ramón Lista, un argentino. El envenenamiento de Spring Hill, que fue cuando envenenaron a la ballena y mataron a 500 indígenas. 500, loco, a 500 indígenas. De hecho, esa fue la matanza que disminuyó la mayor cantidad de la población Selknam que iba quedando. Imagínate, Y- loco. Y eso lo hizo el británico. El británico. Igual, ahí Sí. tengo una duda, porque pudo que haya sido el británico, pero también está la masacre la masacre de la playa de Santo Domingo, Santo Domingo, sí. donde se pitearon a 300 muertos, y esa es otra. Esa es otra, sí. en donde le dieron copete a los locos, hicieron una fiesta para hacer las paces, y ahí los aniquilaron a 300 indios, loco, a 300. Tenemos... ¿Te puedo interrumpir Dime. otra vez? Sí, Ya. dile. Esa matanza. Esa creo que es la más terrible de todas, incluso más que la de la ballena, porque lo que pasó fue que el McLennan Ujú. estuvo mucho tiempo, o sea, era su trabajo básicamente. Él fue conocido como el Chancho Colorado, uno de los mayores cazadores de indios de ese entonces. Y el weón estuvo mucho tiempo acosando como distintos grupos de Selknam que se iba encontrando a lo largo de la Tierra del Fuego. Y de repente se le ocurrió la brillante idea de: ¿y si los engaño y les digo que quiero hacer una oferta, una tregua, una oferta de paz? Entonces fue como: chiquillos, ¿saben qué? Los perdono por ser pecadores. Los perdono por... quiero ser ofrecerles indios. que... Sí, los perdono por ser indios. ¿Saben qué? Ya no quiero seguir matándolos. Les ofrezco un carrete en la playa. Voy a tener carnecita, voy a tener mucho vino. Vengan todos, por favor, y vamos a establecer un acuerdo de paz. Y van los Selknam y comen mucha carne, consumen mucho vino. La mayoría de los hombres se emborrachan. Y McLennan se sale corriendo y le da la orden a los hombres que tenía ocultos en las colinas para que empezaran a fusilar a todos los que estaban ahí. O sea, yo creo que eso es aún peor porque los engañó haciéndoles pensar de que iban a encontrar paz. Solamente para hacer la segunda mayor matanza de Selknam como en la historia de la masacre de Tierra del Fuego. Y fallecieron Y- 3. Ay, 300, sí. y el McLennan tiene un récord tristemente célebre, que en un año acabó solito con 412 indígenas. El trabajo de McLennan duró 12 años. Que al loco no se lo pidieron los indígenas. Después de 12 años, el loco se retiró y le regalaron un reloj de oro. ¿Cachai? Por su Se trabajo. convirtió en juez de paz. Para que veáis. Y de hecho, aún no termino con las masacres. ¿Cachai? Me queda la masacre de Punta Alta, donde se pitieron a 25 muertos, a 25 indios más. Y la masacre de Cabo Peña, de 17 muertos, que fue la primera masacre que pillaron. La primera que aparece en la película. Y hay algo que se llama el hallazgo del italiano.
Un italiano andaba buscando oro y se encontró con 80 muertos, indios muertos más, ¿cachai? Que ni siquiera sabemos quién los mató. 80, loco. El McLennan ofrecía 1 libra por testículo y 1 libra por seno de indígena. Y media libra por cada oreja de niño. ¿Cachai? Por eso le cortan las orejas. Cada oreja vale media libra, cada testículo vale 1 libra y cada seno vale otra libra más. Que también el mismo precio se va a dar después por los tehuelches. Y el Museo Británico paga 1 libra por cada cráneo. Por cada cráneo, weón. Cada cráneo. ¿Qué pasó con esto? ¿Ya? Esa es la parte 1. La 2... ¿dónde estaba la 2? Eso. La 2 era ¿cuánto cobraban? Tenemos un montón de gente aquí, argentinos. Tenemos a un loco muy famoso asesino, Julius Popper. Que de hecho hay una banda chilena que se llama Julius Popper. Yo me sorprendí. Y ¿qué ganamos con todo esto? Y por qué Menéndez puede ser considerado así como un gran progresista. En 1876 trajo ovejas desde las Malvinas. En el 1892 trajo el primer barco a vapor con matrícula de Punta Arenas. En el 1893 puso en marcha la misión de los salesianos. Que ahí yo igual tenía las ganas de que el director lo invitamos a este programa, pero por temas de las fiestas no se pudimos contactar con él. Porque los salesianos, los religiosos, posiblemente fueron los únicos que intentaron parar esta masacre. Sin lograrlo, porque en las misiones salesianas donde se les dio auxilio a los indios, se murieron por las enfermedades mismas que traían los occidentales, ¿cachai? Como la viruela, sí. Claro. En el 96 hizo una estancia, y de hecho hizo 2 estancias, así como muy grandes. Hicieron una sociedad que se llama Sociedad de la Explotadora de Tierra al Fuego, donde así como que aniquilaron un montón de indios. Y aquí tengo el dato. Compró unas tierras y el loco fue dueño de 430.000 hectáreas de tierra. Eso era equivalente a todo el Gran Cañón y varias veces la ciudad de Nueva York. En el 35 hizo el galpón de esquila más grande del mundo, ¿cachai? Hizo supermercados. Entonces el loco era un capo, era un capísimo haciendo obras públicas. Y de hecho hay una parte que se compró incluso una mina. Compró una mina a un loco que se llama Agustín Ross. Y que Agustín Ross, solo para darle el dato, era dueño de lo que hoy en día es Pichilemu. ¿Cachai? Así como que era dueño de todo Pichilemu. ¿Sí? Hablamos de mucha tierra, bueno, es muy grande. Y ahí queda el dato, pues, si acaso valió la pena. Independientemente de la crítica mediática que se hizo en su momento hacia su personaje, por parte del mismo gobierno, igual habían intereses de que el gobierno quería que indirectamente él siguiera administrando esa tierra por esa razón. De hecho, él tiene un busto en la Plaza de Armas de Punta Arenas, si no me equivoco, que me mandaron una foto, y dice: José Menéndez, pionero del desarrollo económico y del progreso social. En el centenario de su radicación en Punta Arenas, 1875, y abajo hay un grabado con ovejas. Es que en parte lo es, en parte lo es, y todas esas cuestiones fueron obras, ¿cachai? Se hizo. Entonces, ¿pero a qué costo? ¿A qué costo? Es que, claro, porque ahí entra el cuestionamiento de la barbarie humana, porque piensa que, podrías decir ya, pero, entre comillas, ellos tenían que aniquilar a los Selknam para poder hacer todo este progreso. Pero tener que desmembrar sus cuerpos para agregarlos a colecciones, museos, abusar sexualmente de las mujeres antes y después de... A zoológicos también. Claro, en París había literalmente un zoológico humano donde se llevaban no solamente gente ona, también de otras tribus de América del Sur, se las llevaban para exhibirlos y ponían en los anuncios como: ven a ver lo más poco humano que verás. Los verás pelear por comida, los verás ser bárbaros, y la mayoría moría por hambre, por malos tratos, por enfermedades. Por tristeza, man. También, imagínate estar en un mundo completamente desconocido, fuera de a lo que tú estás acostumbrado y a tus seres queridos. Eso me hace volver un poco a la película. Y es que, si se dan cuenta, la película deja inmediatamente como fuerza antagónica, como ya lo dije antes, todo lo contrario a lo que haría un western como tal, a los europeos.
O sea, el villano termina siendo igual, no solamente Menéndez, que es como la mente maestra, sino que su, ¿cómo se diría? Su sicario, que es McLennan. Y McLennan, dense cuenta de algo. Si bien el personaje de Bill, que es un norteamericano, también es representado como un hueón apático que tienes que odiar. A pesar de que el personaje tiene cierto encanto, debo decir, él encuentra una conexión en una escena que me llamó mucho la atención con el personaje de Segundo. Y es que si bien él desconfía de Segundo, hay una escena donde este hueón británico empieza a decir, ¿sabes qué? No tengo idea por qué tú querrías un caballo. ¿Qué vas a hacer tú, un mestizo, con un caballo? ¿Sabes qué? Y una vez en una guerra, no sabemos si está mintiendo o lo dice de verdad o lo está diciendo solamente para humillarlo más, solamente por ser un mestizo. Pero le dice, yo tuve que matar a mi caballo y tuve que comérmelo. Y el americano lo cuestiona recién, porque le dice, no, tu caballo es tu compañero, tú no puedes comerte a tu caballo. Vamos a matar a un amigo. Es como matar a un amigo. Y ahí como que hay un momento de entendimiento entre el personaje anglosajón y el personaje chileno. Y es porque igual la película tiene como propósito villanizar no al americano en sí, hablando de toda América, América del Norte y América del Sur, porque igual Estados Unidos fue una colonia británica en algún momento, sino a los hueones que vienen de allá, de Europa. Por eso el guión también castiga a McLennan cuando se encuentra con este otro teniente y él reconoce que es un farsante. ¿Cómo lo castiga? Abusándolo sexualmente, que es otro cliché del cine chileno. Y dije, va a haber una escena de sexo o va a haber una escena homosexual. Llegó. Si era necesario o no, queda cuestionamiento, pero es una forma en que el guión te castiga a ese personaje por ser el villano que es en la historia. Y eso me recuerda otra cosa que quería mencionar, y es que con respecto a el personaje del Chancho Colorado o a McLennan, intenté buscar razones por las cuales este personaje decía ser británico. Y no pude encontrar una razón. Muchos, de hecho, que lo describen, dicen que era un pirata sicario. Así que probablemente él, si bien era escocés, él mentía, diciendo que era un británico. O sea, para poder conseguir pega. mentía diciendo que era inglés. Claro. Porque es británico. Pero Escocia está en Britania. Pero él decía que era inglés. Exacto, decía que era inglés. Pero era para poder conseguir pega probablemente. Es que un psicópata, onda. Sí, para no ser un don nadie más y tener como algo que hacer en este territorio que estaba codiciado por tanta gente al mismo tiempo, lo cual lo hace un mayor hijo de puta. Hay un testimonio del mismo Chancho Colorado, donde él decía que habían sido 14 en una de sus expediciones de matanza a Selknam. Habían sido 14. Y el Chancho Colorado sostenía que al matarlos se realizaba una acción muy humanitaria, siempre que se tuviera coraje necesario. Explicaba que esa gente nunca podría convivir con blancos, y cuanto más pronto fueran exterminados, mejor, pues era una crueldad tenerlos cautivos, aunque fuera en una misión, donde languidecían o morían de enfermedades importadas. En 1917 falleció este personaje, el 5 de junio. Yo creo que de verdad lo único que le juega en contra a esta película es ese tercer acto. No sé si, como dice el Gabriel, habrá sido por el presupuesto, porque esta película, para poder financiarse, tuvo que ser una coproducción entre varias productoras internacionales. Pero de verdad siento de que claramente estás construyendo un arco de desilusión. Tienes incluso la segmentación perfecta en etapas, donde el personaje emprende el viaje solo por dinero, empieza a cuestionarse lo que tiene que hacer por dinero al ver la matanza deshumanizada que están haciendo en contra de sus propias raíces. Tiene que participar de ella porque en un principio él no le dispara a ningún indígena. Cuando le preguntan, no sé cuántos maté, porque nunca le disparó a nadie. Y después es obligado él a matar a alguien cuando le dicen que vaya a abusar de esta mujer Selknam, y él, en vez de hacerlo, prefiere matarla. Lo cual igual es cuestionable, pero al mismo tiempo te realza al personaje
porque es un acto que él hace para no Bueno, hacerle más, O para sea, no hacerle más daño. sigue de Sí, la misma forma que no disparó antes, sigue participando. O sea, en vez de como claro, matar a los dos anglosajones, sigue participando en la matanza de los sí. Selknam. Y eso lo hace complejo porque hace que tú igual te identifiques con él. Igual compartas lo que él hace de que puede actuar con compasión, pero al mismo tiempo sigue participando de todo esto. Y yo creo que falta un paso de esta historia, ¿no? Donde él vea algo tan terrible que pudo haber sido la adaptación de La Ballena o la adaptación de La Matanza de Santo Domingo, para que él decida, no, tengo que alejarme de esta gente y hacer una secuencia de escape junto con la indígena con la que él se fue. O literalmente entrar a matarlos e irse a los Django, obviamente que a mucha menor escala. Pero no pasa eso, la película hace un corte, entramos a una secuencia súper larga que dura casi 30 minutos, con personajes que no me importan, con una cuestión de parloteo político que siento que no le está aportando mucho a la historia que me están contando. En una cuestión de contexto histórico, claro que sí está aportando, claro que sí está tratando de explorar otra faceta de este conflicto, pero no es la historia que me estabas contando. Entonces, quisiera decir que es una buena película, que es un buen western, pero siento que es una película que traiciona su propia narrativa. Entonces no puedo calificarla como, oh, renació el cine chileno, porque puta, siempre que veo películas chilenas siempre me estoy quejando precisamente de cómo terminan. Y esta película también tiene un desenlace que en la naturaleza de su propia narrativa es muy débil. es que quizás ahí habrías tenido... onda, si hace un poco de honor, esperando que algo pase, eso nunca pasó, pues nunca llegó a pasar. El Chancho Sí. Colorado nunca pagó por sus crímenes, ¿cachai? Nunca nadie hizo Entiendo, nada, pues. entiendo lo de la impunidad, pero por último cuéntame esa impunidad con tu historia. Ya, ¿cómo Sí, pues. tomo el viaje de segundo y lo transformo en una historia sobre la impunidad del genocidio Selknam? Sí. No Sí. quiero ver políticos hablando, es como, weón. Igual quizá, Sí. ya ven como estas historias han sido en el cine, o sea, han sido tan poco contadas. Esta es como la primera historia Sí. de esto de que yo he visto en el cine. A lo mejor quizá hay alguna película por ahí entre medio, capaz que hay algo, o algún Hay documental. otra que está en onda media y hay otros que son solamente documentales, Sí. pero a esta Eh, escala, esta es la única. que si a lo mejor si es que, por ejemplo, esto fuera, que sé yo, escrito por Tarantino o algo así, que es como... Es que Sí. Tarantino, por ejemplo, toma como la venganza cinematográfica de que hubo una injusticia en la vida real y Tarantino, como se llama, repaga esa injusticia en su película. Por eso es que en Sí. Inglourious Basterds matan a Hitler. Por eso es que en Once Upon a Time in Hollywood matan a los asesinos de Manson, ¿cachai? Porque es como... En la vida real ocurrió esta injusticia terrible. Y en mi película voy a cobrar esa injusticia. Entonces, como de que si es que quizás a lo mejor, si es que hubiera más películas sobre este tipo de historias, a lo mejor haría una historia en el que el mestizo los mata a todos y va y después mata a Menéndez, ¿cachai? Así como, pero eso no fue lo que pasó. Y quizás sería como irresponsable quizás hacer una película en la primera vez que se cuenta esto en la vida y que termines como, oh, opulento, qué bueno que todos los malos murieron, cuando en verdad no, los malos vivieron hasta 100 años y tienen una placa en la plaza de Arma de Punta Arenas. Sí, Sí. po. Que eso pasó, ¿viste? Pero eso habría sido anticlimático, quizás eso. Claro. Hay otra escena, acabo de recordarlo. No sé si la recuerdan ustedes, que ocurre en una noche en la que Segundo se despierta, los caballos están alterados por alguna razón. Cuando él va a investigar, ve un espíritu Selknam. Sí. Muy intrigante esa escena, la encontré muy bien filmada. Los planos de acercamiento a los caballos no solamente nos siguen dando la impresión de que algo va a ocurrir, que tiene que ver con las raíces de Segundo indígenas, sino de que hay algo que está pasando, algo que no está bien, algo que está perturbando todo este ambiente. Y vemos al espíritu Selknam que lo está como interpelando a él, ¿cierto? Como que lo Sí. está mirando. Es como, mira lo que nos estás haciendo a nosotros. ¿Viste que la película construye un viaje que no termina? Oh. Incluso en el plano de lo simbólico. Esa escena está ahí por algo, porque algo construye, algo te Y no está pasa diciendo. nada después con eso. Si Y yo no también pasa esperaba nada. que algo pudiera haber pasado y no pasó Sí. nada.
Sí, bueno, sí está bien, pues, ¿cachai? Pero esta película por lo menos le pone voluntad, ¿cachai? Así es algo rescato que siempre debe ponerle voluntad. Yo siento que esta película igual le pone voluntad, saca la carne a la parrilla, hace espectacularidades con lo difícil que era grabar. Yo me imaginaba, loco, las locaciones, qué Sí. frío, el Me viento. pregunto, ¿habrán grabado en la Tierra del Fuego de verdad o habrán grabado en otro lado? Me pregunto. Sí, mi polola viajó allá y dice que reconoció muchos paisajes. Muchos Mm. paisajes. Imagínate lo difícil de grabar con ese viento, ¿cachai? Con todo ese ruido. El frío. Helado, loco, muy difícil, así como que yo de verdad aplaudo y me sorprendo de la calidad y del trabajo que se hizo, así, yo la aplaudo todo el rato. Con eso cerramos Manito entonces arriba. nuestra review, nuestro podcast de Los Colonos. Yo creo que de parte de todo acá, recomendada la película, está en Onda Media, si no me equivoco. La dieron el otro día, el 18, la dieron en TVN. No. No está en onda media, está en movie. Movie, perdón. Movie. Está Sí. muy, la dieron en TVN, ya no creo que la vuelvan a dar pronto en la tele. De hecho me sorprendió verla en la tele, como que, oh, no puedo creerlo, están Sí. dándola. Y porque no pensé que era una película que mostrarían en la tele por los contenidos que tiene. Entonces me sorprendió igual que estuviera, bueno, es TVN, no era el 13 que sé yo, pero era TVN. Pero bueno, recomendadísima de parte de todos. ¿Alguna última palabra, gente? Sí, de que si quieren saber más sobre la cultura Selknam, pueden ir al Museo de Historia Natural, que está en Quinta Normal. Es de martes a domingos y es completamente gratuito. Y también les quería hacer una pregunta a ustedes. Habiendo visto esta película, ¿revivió o no revivió el cine chileno? Yo creo que abre un camino para todo un género chileno, ¿cachai? Así como que yo creo que no había visto así un western como tal, ¿cachai? Entonces siento que abre muchos caminos, que es un gran punto de partida. Así que, Hay un western que se llama Sal, que es como, es como en el norte, pero no lo he visto. No sé si... pero nadie la vio. Ya pues, entonces, ya que tengo que ir a comerme la empanada. Así que espero que hayan tenido o estén teniendo unas muy buenas fiestas. Vean cine chileno. Y muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Adiós. Bye.